Los podcasts de Babilonia. Marketing. Publicidad. Cultura. Comunicamos para que existas. Hola, muy buenas. Bienvenido al segundo podcast de Babilonia. Y en esta ocasión contamos con alguien muy especial a quien yo particularmente tengo un gran aprecio profesional y personal. Él es Pepe Herrera, que decir Pepe Herrera es decir Palomares, las bombas de Palomares, el hombre que más sabe de España sobre aquel incidente o accidente nuclear. Ahora nos irá contando con más detalle. Pepe, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bueno, bienvenido a esta casa, Babilonia. A mí siempre me ha suscitado muchísimo interés aquel pasaje, por decirlo de alguna manera, tan señalado de nuestra historia contemporánea, de las bombas de Palomares que cayeron pues hace ya más de 50 años en una pedanía de Cuevas de la Almanzora, en aquella época del franquismo, y que pudo ser una grandísima tragedia, y por suerte pues no fue así. Bueno, recordamos que un avión nodriza estaba llenando de fuel, de queroseno, entiendo, otro avión, un bombardero nuclear americano, y pues chocaron y las bombas, bueno, cayeron los aviones y las bombas se desprendieron, las 4 bombas por tierra, y también una cayó al mar. Pepe, Palomares ha marcado tu vida, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Ha marcado una parte importante de mi vida, casi sin proponérmelo. No sé, nunca sabes lo que te depara el destino a veces. Yo decía que unas cosas te vienen porque tú las eliges, y otras veces no es al 100% porque tú las eliges, sino también que ellas te eligen a ti, o que las circunstancias coadyuvan a que sigas lo que en su día era simplemente una temática para hacer un documental de una historia absolutamente desconocida, más allá del bañito de Fraga. Todo lo demás era desconocido por prácticamente todo el mundo. Había una historia oficial totalmente falsa también, falsa como vamos. Y hacer un documental de aquello suponía de alguna forma un reto. Yo no sé cómo ha sido que al final he ido descubriendo cosas como si vas tirando del hilo. Uh-huh. Y al final llega a la madeja y dices, ¿qué hago con la madeja? Pues esto me pasó a mí un poco con lo de Palomares. ¿Qué hago? Lo mío no es escribir. Yo siempre lo he dicho, he escrito mucho y me gusta escribir, pero lo mío es la imagen. Yo lo que es el ámbito en el que me siento, ya sea fotografía, ya sea vídeo, ya sea cine, me da igual, todo lo que tenga que ver con la imagen. Es con lo que yo realmente siento querencia. Sin embargo, pues las circunstancias, más allá de haber hecho el documental, al final cuando te encuentras con la madeja dices, bueno, el documental lo va a ver X gente, pero no queda constancia realmente de lo que descubrimos, porque no fui yo solo, que descubrimos que todo era un montaje, que en 1966 se dijo una serie de mentiras, se falseó a la opinión pública, se falseó a los pobres, se le engañó a los vecinos de Palomares, de Villarico, y también de parte de Vera, y hasta bien entrado el milenio seguíamos con esa historia falsa, gestada en la dictadura. Y luego cuando te das cuenta lo triste que es que todos los gobiernos democráticos, incluso los que se autocalificaban de progresistas, como el PSOE de Felipe González, contribuían a mantener esas mentiras, pues la verdad es que es una historia al mismo tiempo triste, pero también apasionante. Bueno, efectivamente es una parte de la historia de España que ocurre, antes lo decía, en un sitio perdido de la península, en una esquina
Tú hiciste el documental, que no lo hemos mencionado, Operación Flecha Rota, que es magnífico. Ahora acabamos de ver en Movistar el también otro documental, otra serie de 4 capítulos, que se llama Palomares, y en el que tú también has participado. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué opinión tienes del resultado? Pues la experiencia ha sido positiva. Yo en su día me hubiese implicado aún más. Es decir, ¿cómo explicaros? Yo ya estoy en una etapa, no voy a decir el dicho común ese o esa frase hecha de que estoy de vuelta, no. Estoy en la etapa donde creo que más allá de investigar, de seguir investigando, que todavía queda mucho por investigar, queda mucho por destapar, creo que estoy en la etapa de luchar contra el olvido. Nosotros, Almería, y no quiero con esto hacer una lectura de victimismo propia que utiliza mucho el soberanismo, Sí, exacto. Estamos en la periferia de la periferia. Estamos en una provincia esquinera, pero también esquinada, donde no solamente se observa, estamos lejos de los 2 centros de poder, del central de Madrid, a 525 kilómetros, y 400 y pico del autónomo de Sevilla. Y eso se ha notado, lo sabemos todos. Estar lejos geográficamente, España será una grande y libre, como decían cuando yo era chico, en la dictadura, una, pero en realidad no es una, son muchas Españas. Y siempre se barre mucho más, de manera más eficiente cuando estás cerca de los centros de poder. Y esto es una lectura que yo no me he inventado, no estoy inventando la sopa de ajo ni las migas. El déficit que hay con las periferias es tremendo. Y Almería, una de las causas por las que Palomares, 55 años después, sigue contaminada radiactivamente, es por la distancia que hay, o sea, por estar a tanta distancia de Madrid. Mira cómo Madrid, en la Junta de Energía Nuclear, ahí en la ciudad universitaria, tienen varios centros, varias zonas contaminadas dentro de del propio CIEMAT, hoy se llama CIEMAT, antes de la Junta de Energía Nuclear. Y llevan desde 2000 limpiándolo, descontaminándolo, a través de lo que se llama el PIMIC, el Plan Integral de Mejora de las instalaciones del CIEMAT. Llevan gastado, verdaderas barbaridades de dinero. Aquí parece que es que aquí no tenemos más que excusas de que es que si Biden, de que es que si Clinton, de que es que si Trump. ¿Qué me está contando? Tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos el dinero, que por cierto es ínfimo comparado con lo que llevan gastando en Madrid. Pero a ellos, ¿qué les importa lo que pase a 525 kilómetros? Si todavía hay gente ahí en Madrid que dice en el hotel, ¿a dónde van ustedes de vacaciones? Almería. Almería. Todavía existe esa actitud peyorativa, a esos lugares de la periferia española. El que lo dice evidentemente es un ignorante, eso no cabe la menor duda. Porque todavía perviven esos prejuicios de que era una de las provincias más pobres de España, era una de las muchas urbes que encerraba la España profunda. ¿Tú crees que todavía pervive ese prejuicio? Sí, es que me lo han dicho hace poquísimo también, que sigue estando ese prejuicio. Porque yo creo que son gente evidentemente que nunca ha estado en Almería, que no piensa estar, y se quedan con esos prejuicios anclados de la época de Franco. Provincia, la pobreza estaba muy mal vista, sigue estando mal vista, y más en la pequeña burguesía. La pobreza se desprecia, y a los pobres se les desprecia. Y cuando en la España de 1966, cuando acontece este accidente, que estaba España desarrollándose como nunca, con un Producto Interior Bruto, una tasa de crecimiento del 7%, que es lo que ha estado teniendo China. Sí. O sea, éramos los número 1 entonces en Europa. 7, 7,5, 6,5. Crecíamos con el famoso primer plan de desarrollo. Hasta el año 73, que fue la crisis del petróleo, España ha crecido de una manera tremenda. Aquí en Almería, esa década del 60-70, sin embargo, no se notaba el crecimiento, todo lo contrario.
Aquí seguimos con una tasa de emigración terrible. Es que éramos la última o la penúltima. Nos peleábamos con Teruel, con Granada, con Huelva. ¿Con Granada también? Sí, Granada también estaba muy... Bueno, era tierra de migrantes también. Granada estaba muy atrás en el producto, en la renta per cápita de los españoles. Estaba en los últimos puestos, junto con Teruel, Granada y Huelva. Entonces nos peleábamos para cuál se quedaba en la cola. Éramos los más pobres. Y lo que ocurre en 1966, encima te ocurre en una comarca, que era la comarca Levante almeriense, que especialmente estaba muy deprimida. Había otras comarcas aquí en Almería que estaban un poquito mejor. O sea, digamos que ocurre en la zona más pobre. Y eso también influyó. Influyó que se le engañara como a chinos. Que se les dijera, vamos, que los mantuvieran no ignorantes, sino más ignorantes que el resto de los españoles. Porque los vecinos intentaban escuchar la radio Pirenaica, ¿no? Radio Pirenaica. Estaba la Pirenaica, pero estaba, es que, claro, al haber tanta férrea censura en la dictadura, muchas radios internacionales, la BBC tenía, que yo lo he escuchado de chico, con mi hermano, con una radio de galena, tenía un boletín en español. Radio París tenía otro. Radio Moscú tenía otro. Y la Pirenaica, es decir, que había como mínimo 4 radios en la banda de la onda corta que emitía en español por la noche. Con toda esa Radio París también habló mucho sobre Palomares, por lo visto. Y con Radio París y con la Pirenaica son las 2 radios que además era un delito escuchar Radio Pirenaica. Sí, era un delito. Te metían en la cárcel por comunista. Fíjate, me recuerda, hace unos años estuve en Cuba y estaban prohibidas las antenas parabólicas y se te pillaban viendo, o con antena parabólica, pues era un delito también. No podías decir que era para hacer una paella. Las dictaduras, ¿cómo son las dictaduras? ¿Cómo son las dictaduras? Desde luego. Oye, mira, precisamente ayer estuve en Cuevas y estuve con 2 palomareños y uno me contaba que su bisabuelo tenía moto y llevaba y traía a todos los altos mandos que había por ahí y tal, de un lado para otro, y además que debía ser la única moto que había en la zona. Y luego otra persona me contó algo que a lo mejor no sé si tú lo sabes, pero me pareció súper curioso, y es que su abuelo fue quien rescató, de hecho sale la escena en la serie de Palomares, quien rescató al paracaidista que se cayó a un árbol, y sí, hay como una especie de simulación de la escena, ¿no? Sí. Y dice que lo que más le llamó la atención era que el paracaidista estaba mascando chicle. No sé si tú lo sabías, pero tú fíjate la situación. Ese salvamento se le atribuyen varias personas, pero es porque cayó delante, es claro, y había bastantes agricultores que estaban en el campo. Efectivamente. Yo entrevisté a Buchanan, que era el navegador por radar. Entonces esos aviones se tenían que posicionar cuando no veían el suelo, estaba todo nublado, no existían los GPS. Y tú, aunque tiraras de brújula, de compás, siempre había deriva, etcétera, errores muy grandes. Entonces, como tenían que afinar mucho para no meterse donde no debían, llevaban lo que se llama un navegador por radar. Y funciona básicamente con un radar que aunque tú no veas la costa, no veas con el radar sí puedes analizar dónde más o menos te estás encontrando. Y le pasaba las posiciones, la localización al piloto. Bueno, ese navegador por radar, cuando cae, al principio estaba por lo visto inconsciente. Sí. Y luego cuando empiezan a moverlo y tal y cual, se medio espabila, y lo único que decía con un español macarrónico era mucho frío. Sí. Lo del chicle no lo sabía, aunque no me extraña. No me extraña porque ellos pasaban muchos ratos, muchas horas allí, bueno, y también eran muy aficionados al chicle. Lo que sí es que fue auxiliado por varias personas. Yo cuando lo entrevisté, casi 40 años después de cuando fue salvado, me dijo, María Sánchez. ¿Qué? Anda. Y dijo, esa es mi salvadora. Anda. La que me cortó. También se acercó un hombre que estaba recogiendo hierba para los conejos, para las gallinas, con una hoz,
y este hombre se asustó porque lo vio así como si fuera. Hay varias anécdotas entre varias personas. Y luego fue Manuel González, el hijo del alcalde, que llegó con la única furgoneta, bueno, había dos en realidad en el pueblo. Sí. 2 furgonetas Citroën 2 caballos, que todavía se ve por aquí algún relicto aquel, y que eran muy buenas, por cierto. Y lo metieron allí para llevarlo al hospital. Que Manolo no es el hijo del alcalde que sale en la serie. El que sale en la serie es otro hermano, ¿verdad? Es otro hermano, sí. No sé si no me acuerdo el nombre. Sí. El que tiene el estanco, Manolo, que es el que siempre ha sido, digamos, el portavoz, el que decía, el único de Palomares que hablaba, el hijo del alcalde. Y mucha gente del pueblo, pues hay una ley de silencio muy grande en Palomares, que quien la transgrede se le echan encima. Y Manolo, cada vez que la gente del pueblo, a ver si deja de hablar ya que de Palomares, que no hace más que perjudicar al pueblo y que tal, y que aquí nos vamos a vender un tomate, que en fin, lo que se dice siempre, las tonterías que se dicen siempre, que también están, que tienen una parte de verdad, pero están súper exageradas. Claro, esa ley de silencio. También hay que entender la situación. Sí, lo que pasa es que se exagera, es decir, y aparte de todo se exagera y es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hablan nunca, lo que se hace es que se olvida y pasan otros 50 años. Yeah. Y claro, para que yo venda bien los tomates, dejo a mi hijo, a mis nietos, a mis tataranietos, y la generación hasta dentro de 24.000 años con el paquete, con la contaminación. Con el kilo de plutonio que todavía efectivamente. Entonces es una actitud totalmente mezquina y egoísta. Hablemos claramente. El cortoplacismo que tenemos los andaluces, los españoles, solamente pensar en el corto plazo. No, señor. Si usted, evidentemente que una descontaminación en Palomares causaría un daño indiscutible a su economía a corto plazo, pero beneficios indudables a largo, claro. Para la eternidad, porque claro. Lo que hacemos es que esa zona, las partes que están contaminadas se limpian y esto queda ya así, se cierra la historia. Claro. Una historia que llevamos 55 años, ojo, y esto lo repito mucho, es una historia abierta que sigue escribiéndose. Mientras que no se limpie, sigue escribiéndose. Y yo, por eso digo, yo ahora estoy en la fase de luchar contra el olvido. Por eso, a tu pregunta de cuando me propusieron colaborar con la serie de Movistar Palomares, Días de Plutonio y Playa, me pareció maravilloso. Todo lo que sea luchar contra el olvido como almeriense, y porque estoy convencido de que 3 años con perjuicios para la economía, perjuicios relativos, evidentemente, porque hoy día ya hay bastante más información y no hay el secretismo que había al final el secretismo, ¿sabes lo que ocurre? Que la gente se mosquea más. Claro. Cuando tienen tanto secretismo, será porque hay al gato encerrado. Esto es una cosa que lo entendemos todos, hasta las personas, hasta la gente del pueblo. Entonces, yo soy claramente partidario de esos 3 años, un sacrificio que supongo que es para la zona, que ya habrá que buscar también métodos también de compensación, pero es que a partir de 3 años eso se queda limpio ya para los restos, hablando como se habla aquí en Almería, para los restos. Oye, Pepe, que tú además en la serie tienes, como decía antes, un gran protagonismo. Hay una frase mítica tuya que creo que ha dado la vuelta al mundo, cuando dices, la rutina es rutina hasta que deja de serlo. A mí me parece genial. Una frase tuya frase, genial. Pero no es mía. Bueno, no es mía, ¿De quién es? Hombre, esa frase es inolvidable y a mí se me quedó grabada. Precisamente cuando entrevistamos a Richard Buchanan, el navegador por radar, sí. Cuando lo entrevistamos, yo le hice una pregunta. El tío era muy cortante. El tío era un tío que tenía muchos problemas conductuales. Sí. De hecho, me llamó la atención que tenía hijos, había estado casado, pero yo me fijo en esas cosas cuando no había una sola fotografía ni de su mujer ni de su hijo. ¿Cómo? No me extraña que ese hombre se haya cerrado las puertas hasta con lo suyo. Era muy cortante, no me dejó grabarlas para empezar. Anda. No voy a decir ya con vídeo. Es que quise grabarla con sonido. Sí. Tampoco. Y entonces le pedí permiso y me dejó usted tomar nota. Y me perdonó la vida y me dejó tomar nota. Y alguna vez decía, stop, para de tomar nota, que voy a contar tal cosa. Esto no lo apunta. Sí, el tío iba con esa ascensor. Entonces le hice la pregunta, porque es verdad, eso lo hacían todos los días. Sí.
sea, por aquí, por los cielos de Almería, te voy a una pequeña digresión, Sí. para que nos hagamos la idea. Por los cielos de Almería, de España, Sí. incluida Almería, pasaban todos los días 32 bombas de hidrógeno Fíjate. por nuestras cabezas. Fíjate. O sea, que de tanto ir el cantarillo a la fuente, al final se rompió. Entonces, eso era una rutina que tenían todos los días. Entonces yo le dije, el vuelo del 17 de enero de 1966 era un vuelo rutinario, ¿no? Me mira el tío para el ojo porque es así muy cortante y dice, todo es rutina hasta que deja de serlo. Y entonces yo lo único que parafraseé esa sentencia que, ojo, encierra obviedad, pero al mismo tiempo dentro de lo obvio. Claro. Dice, pero es que esto nos pasa también en nuestra vida. Vas 100 veces con el coche a tu centro de trabajo y la 1001, pues tienes un accidente. Claro. Todo rutina hasta que en ese momento deja de serlo. Quiero decirte, en realidad tiene mucha razón que la constatación de algo tan evidente. No por obvio deja de ser exactamente bastante real. Bueno, Pepe, yo tengo una relación pues estrecha con Palomares de una forma absolutamente casual. Tú lo sabes bien y resulta, bueno, pues que mi abuelo, Sebastián Delgado Palomares, fue el juez togado, juez militar destinado allí desde Armilla, desde la base aérea de Armilla de Granada. Y qué curioso, que ya lo he dicho, su apellido era Palomares. Palomares, sí. Yo creo que Mardijo ese apellido, dice, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí el muerto este? Fíjate. Porque para tu abuelo fue un trabajo propio de un alto mando militar, pero también fue un marrón, hablando coloquialmente. Sí, porque me contabas que ha investigado bastante sobre él incluso y que tienes datos bastante elocuentes de la contaminación, ¿no? Tu abuelo es que como juez togado militar tuvo que recorrer todos los lugares, todos, incluidos las zonas hipercontaminadas, patearlas así, pum, sin pum. Ninguna protección de nada. Exactamente, y varios días. Lo peor es que cuando lo hizo tu abuelo, prácticamente, tu abuelo, si no me equivoco, llega a los 2 días o al día siguiente, la pisan corriendo. Yo creo que al día siguiente. Sí, 18 o el 19. Bueno, tu abuelo tiene que recorrer todo y tomar nota, dar fe de lo que ve, sí, de restos de avión. Y resulta, pues claro, que todos esos días donde está tu abuelo hay unos vientos huracanados. Anda. Sí, de esos días de poniente aquí de Almería, que conocemos todos muy bien, que te cuesta trabajo andar. Vientos con 70, 80 kilómetros, rachas así, pero muy fuertes. Incluso el 19 o el 20 llegamos casi a los 90 y pico kilómetros, una racha de 90 y pico kilómetros, o sea, vientos de huracanados. Lo que estuvo pateando tu abuelo no podía decir, no, como hace viento, que ni sabía además que había plutonio, como hace viento, pues no andamos porque es peligroso. No. Ahí se anda él y los que estaban buscando la bomba y los guardias civiles, las decenas de guardias civiles que fueron también a ayudar a los norteamericanos con toda la buena fe para buscar la bomba que faltaba. Pateándose toda la zona radiactiva. A tu abuelo le hacen un análisis de orina también y por supuesto jamás le llegan los resultados. Todos sabemos por qué. Bueno, no le llegaron los resultados a nadie. No le llegan los resultados a nadie, efectivamente. Bueno, pero que ni siquiera no lo ha sabido. Ha habido algunas personas que no lo han sabido nunca. Por ejemplo, todos los trabajadores de abajo de la Junta de Energía Nuclear, los que estaban en la pirámide jerárquica en la parte de abajo. Todos esos que estaban en la parte de abajo, que cobraban menos que los que estaban arriba, todo eso no le ha llegado nunca. Se han jubilado sin saber. Y son las personas que más trabajo sucio hicieron, es decir, todos se contaminaron prácticamente, bueno, seguro. Mi abuelo se murió de cáncer de pulmón, es verdad que fumaba mucho, pero... digamos que son dos. El fumar significa que tienes probabilidad de contraer cáncer, no quiere decir que vayas a contraer cáncer, pero sí tiene una alta probabilidad. El plutonio pasa exactamente lo mismo. El plutonio, cuando lo respires, se te mete en los pulmones, va al hígado, va a los huesos y tiene alta probabilidad
Una alta probabilidad no quiere decir que vaya a contraer cáncer. Hay gente que se ha contaminado y ha muerto de viejo con 90 años. Manuel González, por ejemplo, el hijo del alcalde, el que hemos hablado antes, el hermano del que sale en el documental, pues una persona que ha respirado mucha contaminación y sin embargo pues se va a morir de viejo. Ya es una persona con un poco de deterioro cognitivo, sí, pero una persona mayor, sí, que ha tenido incluso aspectos sanos. Lo que aumenta es la probabilidad. Eso sí, la probabilidad se dispara. Si encima tú eres fumador, ya tienes 2 grandes papeletas. Claro, Lo que pasa es que no se puede decir nunca. No se puede decir que tu abuelo murió por el plutonio. No, claro. Tampoco se puede decir que murió por el tabaco. Pero también podemos decirlo al revés. No se puede demostrar que no fuera el plutonio, ni tampoco se puede demostrar que no fuera el tabaco. Claro. Es decir, lo contrario. Es que eso lo olvidamos. Es decir, que la sospecha siempre permanece. Bueno, y hay un dato que no se nos puede escapar de todo este tema de las bombas. Es lo que pudo haber pasado. O sea, que ahora mismo estamos viviendo esto con mucha normalidad y con mucha lejanía, pero tú me comentabas en una entrevista que te hice hace unos años que tenía una capacidad 70 veces la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea, eso podría haber sido un holocausto nuclear verdaderamente lo peor, grave, gravísimo. Muy grave no por los 70. Es que si llega a detonar, si le llega a fallar los sistemas de seguridad a una, las otras 3 también. Como genera 100 millones de grados centígrados, la bola de 100 millones de grados centígrados, sí. Qué barbaridad. Sí. Y lo supera seguramente, y millones de atmósferas. Esas condiciones hubiesen hecho explotar las otras 3. Entonces ya hablamos de 280 Hiroshima. Aquí en Almería. Qué barbaridad. Por eso el vicepresidente, yo cuento siempre esa anécdota porque aunque es un poco exagerada, sí es muy gráfica para hacernos una idea de lo que hubiese pasado. Cuando Joe Ramírez, el abogado de reclamaciones que sale en el documental... Fue amigo de mi abuelo, de hecho en el documental sale con mi abuelo varias veces. Ah, él sale con él junto. Sí. Bueno, pues... Joe Ramírez, es que también Joe Ramírez, tu abuelo me has dicho que era bastante afable, y Joe Ramírez también lo es. Una persona súper simpática, encantadora. Entonces seguramente harían buenas amigas. Sí. Joe Ramírez contaba que le asignaron, como hablaba perfectamente español, porque había otros que hablaban español, pero este que lo había... Sí, era de Texas. Sí. Se había criado, creo que en no me acuerdo ahora mismo el pueblo, pero que desde chico sus padres hablaban español, y entonces, claro, el español siempre ha sido otra lengua con la que perfectamente, y inglés también habla perfectamente sin acento. Entonces, esta persona lo encomendaron como enlace, que le llaman en términos militares, como un enlace, era capitán, además abogado, sabía expresarse, para que le informara directamente en uno de sus viajes a Madrid al vicepresidente segundo del gobierno, que entonces, o sea, eran los ojos y la oreja de Franco. Que era, Muñoz Grande, ¿no? Sí, Agustín Muñoz Grande, el capitán general. Claro, este que era el capitán, que tiene que hablar con un capitán general, que no estaba acostumbrado. Y, pues fue un poco asustado, ¿sabes? Y entonces iba así cohibido. Y entonces Muñoz Grande, que ya era viejecito, que tenía no olvidemos que había luchado con la División Azul, era el que comandaba la División Azul, le dieron la medalla, la Cruz de Hierro nazi, y que digamos que los norteamericanos no eran uno de sus platos favoritos, ¿sabes? Las personas que mejor le cayeran. Entonces cuando vio a Agustín Muñoz Grande le dio unos golpecitos a la espalda porque lo vio así como un poco nervioso, ahí que le temblaban las manos, y le soltó la bromita. Le dice, Ramírez, con que ustedes nos querían poner una playa en Madrid, ¿eh? Es un poco exagerado, evidentemente, pero sí es cierto que si llega a explotar primero no estaríamos aquí ninguno de los que estamos ahora mismo, ni mucha gente que nos escucha. Y que Almería tendría 2 golfos, ¿sabes? Qué barbaridad. Bueno, ahora mismo tiene el Golfo de Vera, pero el Golfo de Vera es chiquitito. Sería un golfo gigante, casi tan grande como el de Almería. Pero con el tema con las montañas que hay en Almería y tal, eso no hubiera impedido
que la explosión nuclear hubiese Sí. avanzado? A Almería, evidentemente que a Almería seguramente no hubiese llegado lo que es ni la bola de fuego, ni lo que es la onda explosiva. Sí. El problema de las explosiones nucleares, y eso se pudo comprobar desgraciadamente con Hiroshima y Nagasaki, Lo que hay posteriormente. lo que hay posteriormente, que la muerte silenciosa, que es la peor, es la que no te enteras. Claro. Es lo que se llama la precipitación radiactiva. Hay una película de Shoei Mamura maravillosa que se llama La lluvia negra. Lo que cuenta gente que se libraron de la explosión en Hiroshima, estaban a bastantes kilómetros, pero les llegó toda la nube radiactiva y luego les cayó, encima de todo, se produjo una lluvia y les cayó todo el cesio y todo el estroncio directamente, camas de color negro por la piel. Todas esas personas, la mayoría murieron. Entonces, pero aunque no le hubiese llovido, lo peor es que esa nube es una fuente de radiación tan tremenda que atraviesa todos estos muros, los techos, y tú estás en tu trabajo, estudiando, o en una escuela, o en un hospital trabajando, o transitando con tu coche, y te estás irradiando sin enterarte. Cuando te vienes a dar cuenta, te echas mano al pelo porque te pique, te saca un mechón de pelo y empiezas a vomitar, cuadros diarreicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que sobrevive. O sea, no sabemos el terror que encierra una cosa tan chica que es como un torpedo. No tenemos ni idea. Cuando escuchas las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eran pequeñitas al lado de estas, ya se te ponen los pelos de punta. Ya te digo, no solamente las miles de muertes que ha habido en el momento de la explosión, sino los años posteriores. Ojo, y pasaron décadas y seguían muriendo gente, ¿eh? Por la radiactividad. Pepe, una cosa. ¿Cuándo dejó Estados Unidos de sobrevolar el mundo con bombarderos nucleares? Bueno, Bueno, a lo mejor siguen, pero no, creo que no. Creo vamos que no. a ver, lo que hacían aquí en los años 60 era la alerta, la Guerra Fría, eso fue, Sí. era lo que se llamaba la alerta aérea aerotransportada permanente, el cúpula de cromo, la operación cúpula. Significaba estar 365 días con aviones en el cielo. ¿Por qué? Porque esos aviones eran muy pesados, eran muy gordos. Y no podía estar aterrizando. Y que estando en el suelo, estando en pista, son muy vulnerables. Pero muy vulnerables, ¿eh? Estando en el cielo, no solamente la vulnerabilidad disminuye, sino que permite una reacción, ¿sabes? Unas medidas de reacción inmediatas también. Ya. Este avión concretamente, eran dos aviones los que estaban, y uno de ellos fue el que se accidentó. Estos dos bombarderos habían entrado por Galicia, aproximadamente por la altura de Coruña, habían ido hasta cerca de Zaragoza, habían repostado en el desierto de Monegro, en el Gordon Spear, y habían tirado para el Mediterráneo, en rumbo sureste. Habían pasado por encima de las Islas Baleares y ahí viraron un poco hacia el sur y se metieron entre la línea, digamos, que une Córcega y con Sicilia, pero no llegaron a pisar Italia. Y ahí en el mar, más o menos a la altura de Córcega y Sicilia, ahí dieron la vuelta y emprendieron un rumbo oeste, casi dirigiéndose a Almería. Eso es continuamente, todos los días. Por Almería eran 3 veces al día. Lo que pasa es que las otras 2 veces eran por la noche, de madrugada. Eso ya lo dicen también y ya lo había escuchado yo, a las 2 y pico de la mañana. ¿Quién estaba de juerga a las 2 y pico? Nadie. Es que los agricultores les toca muchas veces por las aguas, por la protección de agua. Se está repartiendo el agua durante 24 horas y hay gente que le toca digamos, las 2 o 3 horas de riego de madrugada. Entonces tienes que levantarte, irte a tu campo, abrir la boca para que riegue. Eran quienes veían los aviones. A veces, en algunas noches se veía porque la luna estaba bien, porque no había nubes, etcétera, ¿entiendes? Te permitía verlo. No siempre, pero si lo habían visto y también les llamaba la atención que estaban repostando de noche también. El documental que se ha emitido ahora, ¿tú crees que va a tener algún tipo de consecuencia política o en las relaciones internacionales? Bueno, antes de emitirse ya la ha tenido. ¿Ah, sí? Sí. Cuando hacen el lanzamiento,
Cuando hacen el lanzamiento, a principios de mayo, hacen el lanzamiento así a nivel nacional, a los 5 o 6 días sale una nota de la Audiencia Nacional diciendo que la Audiencia Nacional va a sacar el fallo ya de inmediato de la causa que lleva desde 2017 pelando la pava sobre la denuncia de Ecologista Nación. ¿Qué haces cuando alguna organización ciudadana se opone a la actitud del poder? La justicia, si es lenta, se vuelve ya rápida. Y todo contrario, se vuelve hiperlenta. Lo que intenta es que la gente vaya envejeciendo, pasen años, pueden pasar 10 años hasta que salga el veredicto. ¿Qué sucede? Que se dieron cuenta de que este documental, Movistar, más luego las ventas internacionales, lo va a ver millones de personas. Y eso puede generar, primero, pues denuncia claramente la actitud, no solamente de la dictadura, sino del gobierno de Estados Unidos. Y eso puede crear crea un sentimiento, un estado de opinión totalmente antiamericano, lógicamente antiamericano. No es anti... Ni el que tú condenes el genocidio que están haciendo en Palestina no significa que sea antijudío ni anti-israelí, no. Somos anti-Likud, ante ese gobierno de extrema derecha que está gobernando Israel desde hace tantísimos años. El que tú te metas con Trump y te parezca un tipo repugnante no significa que sea antiamericano. Y el que en la época de Johnson, en 1966, se comportaran de manera execrable, asquerosa, no significa que sea antiamericano. Es que está señalando a esos señores concretamente. Bueno, pues eso es lo que temen. Lo que temían eso, y pues como supuestamente estamos en un Estado de Derecho y todos sabemos que esto, como los Reyes Magos, es exactamente igual, pues, o Santa Claus, pues sonaron los teléfonos y les dijeron a la Audiencia Nacional querían sacarlo, el fallo, así, en menos de un mes, cuando no se habían terminado las diligencias. Eso fue presidencia, los del gobierno, ¿sabes? Que corriendo se pusieron un poco nerviosos. Y también exteriores. Y entonces le dijeron que tenían que sacar. Sonaron los teléfonos, que tú te des cuenta de la independencia que tenemos de los poderes. Pero un verdadero desastre. Y por supuesto no han podido, porque era imposible en menos de un mes sacar una sentencia. Desde el día 1 saldrá, puede salir hoy mismo, mañana, pasado. Pero cuenta un poco, la sentencia es sobre la descontaminación de Palomares. Sí, la sentencia es una denuncia que hizo Ecologista Nación precisamente contra el Consejo de Seguridad Nuclear por inacción. Consejo, por no decir el gobierno. Conviene tampoco meterse contra el gobierno, sino los ciudadanos somos hormigas frente al gran elefante del poder, ¿no? Sea quien sea, con las siglas que sea, da igual. En eso da igual. Parece que le teme al poder, Pepe. Totalmente. Nosotros somos todos víctimas del poder, claro, hombre, ciudadanos, si vivimos en un mundo de apariencia. Aquí lo que importa son las apariencias. Mientras que podamos aparentar de que llevamos una vida normal, tal y cual. Lo de Palomares es solamente un pequeño ejemplo. Mira, hay un dicho muy, muy famoso de un intelectual que además era un fascista convencido, que se llamaba Tommaso Giuseppe di Lampedusa, que solamente escribió una novela en su vida, pero corría sangre azul por su cuerpo, y que se llamaba El gato pardo, que un director italiano, Luchino Visconti, hizo la película. Y ahí tiene una máxima que se ha hecho universal y que la gente reconoce, todo el mundo reconoce. Porque era un poco la reunificación de Italia con los Garibaldi. Y claro, el viejo sistema feudal se desmoronaba y el personaje del gato pardo es un duque, un conde. Entonces, cuando su gente, sus adláteres le dicen: Señor, ¡ay, que viene Garibaldi! ¿Qué va a ser de nosotros? Le dice: tranquilo. Dice que es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Y eso se ha hecho famoso, fíjate tú, de un director, de un escritor que solo hizo una novela, y dentro de esa novela hay muchos diálogos. Esa frase está presente en todo, porque resume un poco. Sí, pero bueno, pero tú de alguna manera, Pepe, eres la demostración
con tu trabajo, igual que la serie de Palomares y otra mucha gente que está empezando a investigar, como me comentaba antes, de que se pueden conseguir cosas. Y de hecho, oye, si se consigue que se descontamine Palomares, será un logro de la sociedad civil. Sí, pero va a ser muy difícil. Salvo que... Bueno, pero... Muy difícil, de verdad. El poder no actúa. El poder primero, no vamos a hacer ahora aquí una resta del poder, pero aparte de que se intenta siempre permanecer, o sea, esto es como tiene un instinto de supervivencia tan grande como los seres vivos, el poder busca su propio... Ahora mismo, ¿por qué Palomares, por qué Exterior está con que todo 55 años siga siendo secreto lo de Palomares? Pues porque hay unas relaciones con Estados Unidos de unos señores que están haciendo la América allí. Es decir, al final todo tiene una lectura del materialismo histórico que se llama. Detrás de todo esto no hay más que unos fortísimos intereses económicos, ojo, a favor de España. Porque si no lo sabe la gente, os diré que ahora mismo España tiene más de 80.000 millones de euros en inversiones allí. Mucho más de lo que tiene Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, en España. Mucho más. Hay más de 300 empresas haciendo las Américas. ¿Pero quién son esas empresas? Pues son OHL, Ferrocarriles Españoles, todas las grandes, que curiosamente coinciden sus nombres. Coinciden sus nombres con los que tienen, en el sumario de la financiación ilegal de los partidos, todas estas cantidades de sumarios que hay, pues esas mismas empresas que les pagaban los partidos son las que están haciendo la América ahí. Es decir, las que se ha demostrado fehacientemente que tienen unos canales, digamos, de influencia sobre los partidos políticos. Bueno, ¡qué casualidad! Con más motivo, Pepe, con más motivo, sería una proeza, si gracias a ti y a otras personas del mundo de la televisión y del cine se consigue que se reabra el caso, que se abra el caso y que la justicia actúe. Es decir, Europa ya puede ha dicho, pasar. Sí, pero mira, Europa ya lo ha dicho. España tiene que, antes de que termine este año, tiene que dar noticias de cómo ha avanzado en la descontaminación de Palomares. Bueno, y no está haciendo nada. Bueno, pero ahí hay algo. Sí, por supuesto. Si ahora saliera incluso lo de si es que de verdad que este país se empieza a rascar, ya digo, tenemos la apariencia de la normalidad, se empieza a rascar, Alberto, se te ponen los pelos de punta. Ahora mismo hay 6 zonas radiactivas. Yo es que incluyo mucho eso. Qué casualidad. Una de ellas se acaba de descubrir hace poco, que es la de Madrid, en Toledo, por un accidente nuclear que hubo en los 70, que también lo silenciaron. Pero qué casualidad, durante el resto de las 5 zonas radiactivas que hay de España, están en la periferia. Y siempre en provincias pobres. Fíjate, hay una en Cataluña. ¿Cuál es la provincia más pobre de Cataluña? Pues está Lérida. Está Lérida y ¿cómo se llama? Tarragona. Y Tarragona, sí, Tarragona. Tarragona. En el lago Flix, en Tarragona, junto al Ebro, es una zona radioactiva. Que ahora, esa, por cierto, por lo visto la están limpiando. Es la única que están haciendo algo. Pero luego tenemos otra, en otra provincia pobre, tradicionalmente pobre, Murcia. En el Hondón, junto a Cartagena. Otra zona radiactiva, contaminada. ¿Cómo se contaminó? No lo sé. Seguramente, muy probablemente, con los minerales que hay allí, porque es una zona muy minera. Sí. Está también la bahía de Portland, que está súper contaminada, pero por metales pesados. Y probablemente habría algún minerales con alto contenido en uranio, seguramente, y en torio. Y potasio 40, que entonces posiblemente sea por eso, ¿no? Porque por la actividad minera. Y la otra tenemos el dudoso honor Andalucía, que era, como tú bien sabes, las zonas más pobres de España. ¿Y qué provincias? Pues las más pobres. Almería, Palomares y Huelva, que tiene 2. Y tú dices, pues mira, lo de Palomares pecata minuta con lo que tienen en Huelva. En Huelva, una ciudad de 100 y pico mil habitantes, tiene pegada, como si nosotros tuviésemos aquí en la Vega de acá, tienen la balsa de fosfoyeso. Cada vez que tienen poniente o levante, esa balsa de fosfoyeso se levanta de polvo e inunda toda Huelva
de sustancias radiactivas. Tienen radio, uranio, torio, un cóctel de radioisótopos. ¿Quién lo hizo eso? Fertiberia, durante décadas. Tienen amonestaciones de la Unión Europea. Tienen una sentencia favorable ya de hace un montón de tiempo, seguramente ya casi un año, de la Audiencia Nacional para que limpien. ¿Quién es Fertiberia? La banca. ¿Se ha ejecutado la sentencia? No. Siguen poniendo en peligro a cientos y miles de personas en Huelva, porque los poderes económicos aquí, como siempre, hemos cambiado para que todo siga lo mismo. La verdad es que escucharte te deja un poco, bueno, pues inquieto, ¿no? Es la palabra, porque... Sí. Como que cuando bajamos las guardias nos comen, ¿sabes? Realmente, pero fíjate, yo me agarro a eso, al poder que tenemos también los ciudadanos. Por supuesto. Y que nos tenemos que aferrar a eso. Y a mí me parece que, bueno, pues a mí me ha encantado este documental, igual que me encantó el tuyo de Operación Flecha Rota. Que está en YouTube para quien quiera verlo gratuitamente. Sí, yo lo recomiendo. Y bueno, pues creo que estamos en un momento positivo en relación con Palomares, por lo menos con respecto también a hace 10 años. Hemos avanzado bastante. Sí, hemos avanzado. Entre todos hemos avanzado. Hemos avanzado y bueno, pues esperemos que la descontaminación pues se produzca algún día, Ojalá, vamos a ver si... sobre todo, ojalá la veamos nosotros, porque si pasa otros 50 años, el olvido otra vez la sepulta. Y salvo que salga otros majaras como yo o otra gente que está con el tema, salvo eso, pues seguirá todo igual. Bueno, y ojalá que tú lo veas y supongo que será una de las mayores satisfacciones de tu vida, ¿no, Pepe? Sí, porque bueno, al final todos llevamos el Quijote dentro, a don Alonso Quijano, el espíritu ese, y decir, bueno, por lo menos ha hecho justicia, ¿no? Por fin. Eso es lo que aspiramos. Pero para eso hace falta que la gente de la zona también ponga su granito de arena y esté dispuesta también a hacer un sacrificio. Porque si no las cosas... Yo creo que también una de las razones de estos 55 años sin mover un dedo ha sido también por esa falta. Solamente se movilizaron en 1986, cuando se cumplía el 20 aniversario, y desde entonces se han movido muy poco. Y hace falta que todos pongamos de nuestra parte. Bueno, porque ya te digo, el poder siempre es renuente, y más si es allí lejos. A ellos, los que viven en Madrid con sus familias, con sus hijos, con su esposa, esos no tienen el problema que tienen los de Palomares. Ellos viven muy agústicos. Muy bien, Pepe. Pues el día que se descontamine Palomares, yo creo que a ti habría que hacerte un homenaje, el pueblo de Almería y también el pueblo de Palomares, Cuevas de la Almanzora, porque sin duda te deberán mucho a ti. Bueno, y eso... es un carro en el que vamos tirando. Bueno, ya aquí lo que te decía antes. Ya hay varios subidos. Exactamente, y vamos tirando varias gente. Ya no somos. En su día quise hacer esto de que el documental que hicimos fueron 22 personas, todos de Almería, todos de Almería. Es decir, hicimos una película aquí en Almería hecho por almerienses, no por gente de fuera, y que hay dos personas fundamentales. Uno fue Antonio Sánchez Picón, que creyó, además luchó mucho, porque además ya en la última etapa de su vida, porque desapareció prematuramente, él luchó porque él era de Podemos, y luchó para que Podemos lo incluyera en sus reivindicaciones de la zona de medio ambiente, ¿sabes? Para que a favor de la descontaminación. Al final no lo logró, pero bueno, esperemos que dentro de poco eso se pueda subsanar, y tanto Podemos, el PSOE, todos los partidos políticos más o menos democráticos, bueno, esto es un interés... Lo apoyen. Colectivo, sí. Es un interés colectivo, yo creo que no tiene que haber... Sí. Y sobre todo a mí me parece que se ha creado un estado de opinión, ojalá, ¿no? Que sea proclive a... Que es lo que le temía al gobierno, efectivamente. Claro, al final todos los gobiernos han estado un poco de espalda a Palomares. Y que no se hablara lo menos posible. Está claro, pero bueno, yo me quedo con esto, me quito el sombrero contigo, Pepe, porque has dedicado toda una vida a Palomares,
y estoy convencido de que, bueno, de que tendrá esa satisfacción propia de decir, oye, yo puse mi granito de arena y... Eso sí. Tengo un compañero de ahí de Canal Sur que me dice, me llama siempre en broma, Palomares Man. Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias, ha sido pues, un privilegio escucharte y estaremos siempre atentos a ver qué pasa con Palomares y ya digo, ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias. Vale, gracias. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego.